voy a enlazarme esta mañana con Francisco Rodríguez de nueva cuenta, con mi colega del diario Vanguardia. Vamos a retomar este caso del Colegio Cervantes, y es que se dio a conocer ya anoche que detienen al abuelo del menor que, estuvo a cargo de esta situación allá en este plantel en Torreón, y fue detenido este abuelo por omisión de cuidados, homicidio por omisión de cuidados se denomina. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte, Francisco. Feliz martes. Hola Karina, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias nuevamente por el contacto. Un saludo a todo tu auditorio. Y pues sí, como ya lo mencionas, ayer por la noche, en una rueda de prensa casi a las 8:30, 9 de la noche, el fiscal Gerardo Márquez pues confirmó que se giró y se ejecutó una orden de aprehensión en contra de José Ángel N., el abuelo del menor de 11 años que mató a una maestra el viernes pasado en el Colegio Cervantes de Torreón, en este suceso, este caso que ya todos conocemos. Y bueno, el fiscal explicó, como ya lo decías, que este hombre no precisó la edad, dijo de entre 58 y 60 años. Se le atribuye pues la comisión del delito de homicidio doloso por omisión. El homicidio doloso, obviamente, de la maestra María Asaf Medina. Y en la explicación que dio el fiscal, pues sí, menciona que el abuelo fue negligente en tener armas en el domicilio donde cohabitaba con el chico de 11 años, ¿no? Armas que después llevó el estudiante de sexto de primaria al colegio. Entonces, por lo pronto, bueno, el fiscal confirma que ya fue detenido el abuelo, que ya está en el penal de Torreón, y que se contemplan a partir de ahora de 72 a 144 horas para que la Fiscalía sostenga todos los datos de prueba para la formulación de vinculación a proceso. Bueno, dentro de la información que dio el fiscal le preguntamos, obviamente, distintos cuestionamientos. Uno de ellos, y que confirma también el fiscal Gerardo Márquez, es que este menor de 11 años pues sí tenía alguna forma de adiestramiento en el uso de armas, ya fuera de carácter virtual, y que se le encontró en la casa, bueno, pues toda una serie de videojuegos con tónica violenta, además de distintas armas, pistolas de aire, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí mencionaba el fiscal que el contexto había sido muy claro en el que vivía este menor. Oye, Francisco, bueno, de entrada nos quedamos así impactados porque, bueno, decíamos, dos armas, ¿cómo las manejas? ¿Es a través de internet o no? ¿Hay un adiestramiento a lo mejor de una persona física? No lo sabemos todavía, eso no lo ha aclarado en sí. Pero lo que sí nos ponía ahí la duda es si en efecto tenía la tutela del menor, pero lo confirma la autoridad. ¿Sí tenía la tutela los abuelos o el abuelo? Fíjate que esa ¿O pregunta, no? inclusive yo se la pregunté, que si legalmente los abuelos tenían la patria potestad, y no quiso confirmar ¿Responder? el fiscal, porque sí, existe la duda, obviamente, ¿no? Porque la primera responsabilidad consanguínea pues vendría siendo del padre, Exacto, ¿no? el Pero papá, menciona el fiscal que el padre no está en estos momentos en la ciudad. Entonces yo le pregunto precisamente si existía legalmente la custodia, la patria potestad por parte de los abuelos, y no menciona, no me contestó. Me queda duda ahí, fíjate. ¿Perdón? Me queda duda ahí, te digo, porque en todo caso hay muchos papás que dejan a sus hijos con los abuelos y les dejan la Claro. responsabilidad a los abuelos, tú sabes, y esto no es obligación de los abuelos. Sin embargo, muchos hacen todo por sus nietos. Y bueno, ya creo yo que cambiaría la situación en caso de que exista ya una tutela oficial, porque qué fácil sería deslindar al papá también de responsabilidades, ¿no? Porque Por trabaja. supuesto. Sí, la respuesta del fiscal es que el abuelo es el referente y es el titular que lleva las riendas, o llevaba las riendas del hogar donde vivía el menor, ¿no? Pero sí todavía está en el aire esta cuestión si legalmente los abuelos ya tenían La la patria tutela. potestad, la tutela del menor. Hay que recordar que la mamá falleció hace algunos años, y el papá, lo que sí sabemos es que es un padre ausente, ¿no? Que al menos no está en estos momentos en la ciudad. Sí, si es un papá ausente y no tiene la tutela legal o correspondiente, pues también tendría que haber alguna sanción con el papá o ver de qué manera se les fincan responsabilidades. Lo que sí se ha confirmado que las armas, Francisco, sí corresponden al abuelo. Sí,
Sí, eso lo confirmaron ayer por la mañana y prácticamente media hora, una hora después de que tuvimos el enlace Ajá, ayer, sí. tanto el fiscal Gerardo Márquez como el gobernador Miguel Riquelme confirmaron que las armas, las cuales no tenían permiso, por cierto, pero sí pertenecían al abuelo. Okay. Que esto también es muy importante, el tema de las armas, y lo han enfatizado mucho las autoridades, sobre todo la Sedena, de la importancia de tener o portar un arma con sus respectivos trámites, papeles, que los cuales no son caros, pero es un trámite que se tiene que hacer ante la Sedena, y en este caso eran 2 armas, y aparentemente, bueno, las tomó fácilmente el menor, porque pues estamos hablando de 2 y en la propia casa del abuelo. Entonces, hasta ahorita lo único que sabemos, ya fue remitido a un reclusorio, Sí, ya ya. está desde ayer en la tarde-noche, el abuelo ya durmió en el Centro de Reinserción Social de Torreón y bueno, pues a esperar estas 72 a 144 horas para que la Fiscalía apruebe los datos de prueba y logre o no la vinculación a Ujú. proceso del abuelo. Que todavía falta este proceso y ver pues la responsabilidad y ver qué más desarrolla esta investigación, Francisco, porque yo creo que hay mucho más todavía pues que aclarar, ¿no? Con respecto a este caso, no se ha dicho nada en efecto si en el entorno escolar, si en efecto había o no algún antecedente real con la maestra, porque se habla, bueno, porque se ensañó con la maestra, o si la maestra en algún momento había reportado alguna anomalía del joven, recordar que fue tras él después de no regresar al salón a buscarlo precisamente, y es cuando la ataca. De esto no se ha hablado más, ¿verdad? No, no se ha hablado más. También se le preguntó esa situación al fiscal ayer por la noche, si había más información respecto a cómo procedió pues el menor en los disparos y en el homicidio y pues decidió omitir esa información porque dice que Ujú. es parte de la investigación. Sí, porque aquí la pregunta es, ¿por qué contra la maestra? ¿Por qué la maestra sale a buscarlo? ¿Había algún antecedente? Son cuestiones que como reporteros pues nos las preguntamos, y que Claro, sabemos hay que que, hay una secrecía en cuanto a la investigación, pero ciertos datos no coinciden. Pero aparte, en caso de que estuviera o existiera un antecedente, las autoridades han negado que existe o han descartado que existiera algún antecedente en cuanto al comportamiento del menor, pero a así mí se es. me hace que habría que indagar más en el entorno escolar Hay también. que, Ujú. hay que recordar que la primera información, el primer reporte que se dio por parte de las autoridades es que el muchacho, el niño, pide permiso para ir al baño cerca de las 8:20, 8:30 de la mañana, y la maestra, según la información que se ha dado a conocer, al notar que no regresa por espacio de 15 minutos, Ajá. decide ir a buscarlo y es cuando se lo encuentra afuera del baño, ya cambiado y con las 2 armas. Ujú. Sí, sí, por eso te digo, algo le brincó, como decimos, o se le pareció extraño a la maestra. Y bueno, a lo mejor este margen ya de 15 minutos. Vamos a esperar qué dicen las investigaciones, pero yo creo que además es todo un contexto pues global, el escolar, el del la familia, presentar también si hay antecedentes, ya decíamos, o la situación familiar, de lo poco que se ha hablado en el caso de este menor, para poder, yo creo, entender la situación y también pues encender foquitos con el resto de las familias, con el resto del país, y poder que sea claro el caso, y yo creo poder dar estrategias de prevención con respecto a este tema, porque resulta que luego pues se habla en el momento y luego ya después no se hace nada, y es lo que se Claro. quiere evitar en esta ocasión, que deje asentado pues un precedente y puedan evitarse más situaciones como la ocurrida lamentablemente allá en Torreón. Sí, así es, Karina. Bueno, por lo pronto siguen las investigaciones y sí, habrá que esperar qué más información se revela en el sentido, por ejemplo, de las armas, al no tener ningún permiso legal. Bueno, la Fiscalía está investigando la procedencia de las mismas. Hay que recordar que una de ellas, la de calibre grueso, pues es un arma de uso restrictivo, ¿no? O sea, Ujú, no tenía por qué tener un arma como esas el abuelo, más ujú. allá de que tampoco con la otra que sí podía tenía el permiso. Sí, o sea, ¿y a qué se dedicaba también este señor? O sea, son muchas cosas que han sido Fíjate, herméticas, ¿no? sobre la profesión o a qué se dedicaba el abuelo, el fiscal menciona que se dedicaba o que tenían un negocio de banquetes, que tenían una Ujú, banquetería. ujú.
¿O desde Pero es cuándo la no única tenían información. estas armas, desde cuándo las tenían? O sea, no sé, son muchas preguntas que están sin respuestas todavía, pero bueno, comprendemos que es parte de esta investigación. Francisco, yo te agradezco, vamos a estar muy al pendiente de la situación. Y nada más por último, ¿cómo fluyó la asistencia ayer en esta reanudación de actividades en el plantel? Cuando establecimos contacto contigo nos decías que Claro, todavía faltaban algunos 20 minutos para que se diera con esta sí. hora. ¿Qué sucedió? ¿Sí fue gente? Fíjate que bastante gente, los Sí. padres de familia respondieron a esta convocatoria, respondieron al llamado y fueron muchos los padres y madres de familia los que acudieron, todos inquietos, preocupados, sobre todo con la pregunta, ¿no? ¿Cómo abordar el tema con Ujú. sus hijos que afortunadamente están bien, que no les sucedió nada? Y esa es básicamente la duda y la inquietud que tienen los padres de familia y la razón por la que decidieron acudir a este llamado, que insisto, fue bastante nutrida. Ujú. Niños también fueron del mismo plantel. No, niños no, fue nada más para padres de familia de primaria. Tengo entendido que por la tarde sí se abordó con algunos niños, pero al menos el plan de Para contención, papás. este protocolo es para papás, para darles consejos, para platicar y para, digamos que instruirlos o aconsejarlos a cómo tratar el tema con sus hijos. ¿Hay alguna fecha para que se reanuden las actividades escolares? Tentativamente sería el jueves, El próximo jueves. Muy bien. sí. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Te deseo excelente martes y vamos a estar al pendiente de más información. Bonito martes. Gracias igualmente, Karina. Buenos días. Gracias, Francisco Rodríguez, periodista del diario Vanguardia, allá en Torreón, Coahuila, en este caso, que le repito, fue ya detenido y pues ya se encuentra en un reclusorio el abuelo de este menor